Hola, yo soy el profe Juan y en este video voy a resolver ejercicios sobre teoría de conjuntos de nivel de primero de secundaria. Además, podrás encontrar en mi canal un segundo video con más ejercicios de este tema. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar las operaciones entre conjuntos. Tenemos operación de unión, intersección, diferencia, complemento y diferencia simétrica. Vamos a comenzar por la unión. Cuando me pidan la unión de dos conjuntos, lo que vamos a hacer es escribir los elementos tanto del primer conjunto como del segundo conjunto y tener en cuenta que si hay elementos que se repiten, estos se escribirán solamente una vez. Entonces, M unido con el conjunto N sería 1, 2 y 3. La siguiente operación sería intersección. Cuando me pidan la intersección de dos conjuntos, lo que vamos a hacer es fijarnos únicamente en los elementos que se repiten en el primer y segundo conjunto. En este caso, el único elemento que se repite para ambos conjuntos es el elemento número 2. Continuamos con la operación de diferencia de conjuntos. Cuando me pidan la diferencia entre dos conjuntos, lo que vamos a hacer es fijarnos en los elementos que se ubican en el primer conjunto y quitarle los elementos que pertenecen al segundo conjunto. En este caso, el conjunto M está compuesto por los elementos 1 y 2, pero si nos fijamos bien, el elemento número 2 pertenece también a N. Por lo tanto, si a M yo le quito los elementos que pertenecen a N, únicamente quedaría como resultado el elemento número 1. Pasamos a ver ahora el complemento de un conjunto, que se simboliza con un apóstrofe por encima del conjunto. Cuando me pidan el complemento de un conjunto, vamos a fijarnos en los elementos que están por fuera del conjunto. En este caso, los elementos que están por fuera del conjunto M son el 3 y el 4. Por último, vamos a ver la diferencia simétrica de dos conjuntos. Cuando me pidan la diferencia simétrica, vamos a escribir todos los elementos de esos dos conjuntos, pero no vamos a escribir los elementos que se repitan. En este caso, el único elemento que se repite entre ambos conjuntos es el 2. Por lo tanto, vamos a escribir los demás elementos que pertenecen a los dos conjuntos, pero que no están en la intersección, quedando únicamente los elementos 1 y 3. Entonces ya sabemos lo que es la unión de conjuntos, la intersección, la diferencia, el complemento y la diferencia simétrica. Pasemos ahora a resolver los ejercicios. El ejercicio 1 dice, sean los conjuntos A igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el conjunto B igual a 3, 5, 7 y el conjunto C igual a 2, 4, 5. Me piden hallar A menos la diferencia entre el conjunto C y el conjunto B. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es lo que está dentro del paréntesis, que viene a ser C menos B. Para esto hay que escribir los conjuntos que se mencionan dentro del paréntesis en el mismo orden en el que aparecen. Entonces, primero está el conjunto C en el paréntesis, que es igual a 2, 4 y 5. Luego viene el conjunto B, que es igual a 3, 5 y 7. Ahora, para resolver una diferencia de conjuntos, hay que colocar los elementos del primer conjunto, pero que no se repiten en el segundo conjunto. Entonces, veamos qué elementos se repiten entre C y B. El 2 no se repite, el 4 tampoco, pero el 5 sí. Entonces el 5 no lo voy a considerar cuando vaya a escribir C menos B. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que C menos B es igual únicamente a 2 y 4. Ahora pasemos a la segunda parte, que sería calcular A menos la diferencia de lo que acabamos de calcular. Entonces, vamos a escribir en el mismo orden en el que aparecen. Primero está el conjunto A, que sería igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego viene C menos B.
que es igual a 2 y 4, que es lo que acabamos de calcular. Repetimos el mismo procedimiento. Hay que ver los elementos que se repiten o que son comunes entre esos dos conjuntos. Vemos que el 2 se repite, por lo tanto el 2 no se va a considerar. El 3 no se repite, el 4 se repite, por lo tanto tampoco se va a considerar. El 5, 6, 7 y 8 no se repiten. Entonces, ¿qué me quedaría? Que A menos, abro paréntesis, C menos B es igual a 3, 5, 6, 7 y 8. Y esa sería la solución para el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice, sean los conjuntos M igual A, B, C, D, E, F, G y N igual B, D, F, H, I, me piden hallar M diferencia simétrica con N. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los conjuntos conforme aparecen en la pregunta o en lo que me están pidiendo. En este caso comenzaríamos con el conjunto M, que es igual a B, C, D, E, F y G. Y luego el conjunto N, que es igual a B, D, F, H, I. Ahora, como me piden M diferencia simétrica con N, hay que recordar qué cosa es diferencia simétrica. Diferencia simétrica viene a ser los elementos del primer y segundo conjunto, pero que no se repitan. Entonces, vamos a identificar primero cuáles son los elementos que se repiten y, por ende, esos no van a ser considerados. Veamos. El elemento A no se repite. El elemento B sí se repite, por lo tanto, no va a ser considerado. El elemento C no se repite, el elemento D sí se repite, por lo tanto tampoco va a ser considerado. El elemento E no se repite, el elemento F se repite, también lo tachamos, y el elemento G no se repite. Además, el elemento H y el elemento I tampoco se repiten. Entonces ya hemos identificado cuáles son los elementos que se repiten. Ahora, la solución simplemente sería reunir todos los elementos que no se están repitiendo en orden. Escribimos M diferencia simétrica con N, que sería igual a, luego le sigue la letra C, luego la letra E, la letra G, la letra H y la letra I. Y así he hallado la solución para el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 dice, sean los conjuntos A igual 3, 5, 8, 9, B igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y C igual a 2, 4, 6, 8, 10. Me piden hallar A unido con B entre paréntesis, diferencia simétrica con C. Entonces, lo primero que vamos a hacer nuevamente es escribir los conjuntos en el orden en que aparecen en lo que me piden. Entonces, primero sería escribir el conjunto A, que es igual a 3, 5, 8 y 9. El conjunto B, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a recordar lo que es la unión. La unión es escribir todos los elementos del primer y segundo conjunto y los elementos que se repitan escribirlos solamente una vez. Veamos. A unión con B sería igual a... Antes de escribir los elementos hay que recordar que no se deben poner como nosotros queramos, sino que hay que colocarlo en orden. Entonces primero iría el número 1, luego el número 2, el número 3 se repite, así que se escribe solamente una vez, luego vendría el 4, el 5 también se repite, pero se escribe solo una vez, luego vendría el 6, luego el 8 y finalmente el 9. Ese sería A unido con B. Ahora a este resultado hay que aplicarle diferencia simétrica con C. Y como ya sabemos, diferencia simétrica viene a ser todos los elementos del primer y segundo conjunto, pero no se colocan los elementos que se repiten. Entonces vamos a escribir el conjunto C, que sería igual a 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora tenemos que identificar los elementos que se repiten para que no sean considerados.
Veamos, el número 1 no se repite, por lo tanto sí va a ser considerado. El número 2 se repite, por lo tanto no va a ser considerado. El número 3 no se repite. El número 4 se repite, por lo tanto lo tachamos. El 5 no se repite. El 6 sí se repite, también lo tachamos. El número 8 también se repite, se tachan. El número 9 no se repite y el número 10 tampoco se repite. Ahora hallaremos A unido con B, entre paréntesis, diferencia simétrica con C. Quedaría únicamente 1, 3, 5, 9 y 10, siempre colocando los números en orden de menor a mayor. Y así he hallado la solución al ejercicio número 3. El ejercicio número 4 dice: sea el conjunto universal U igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los conjuntos A igual a 1, 2, 5, 7, 8 y B igual a 2, 8, 10. Hallar A menos B y a todo eso aplicarle complemento. Lo primero que voy a hacer es graficar los conjuntos para que se pueda entender mejor. Veamos. Dibujamos un círculo para el conjunto A, otro círculo para el conjunto B y finalmente un rectángulo para el universo. Colocamos los nombres de los conjuntos. Este vendría a ser el conjunto A, este el conjunto B y este el universo. Ahora vamos a ubicar los elementos de cada conjunto. Tener en cuenta que los elementos que se repitan van a ir en esta parte del centro, que es la intersección. Comencemos con el conjunto A. El elemento número 1 no se repite, por lo tanto lo dibujo en esta zona. El elemento número 2 se repite, entonces lo coloco en la zona del centro, que es la zona de la intersección. El elemento número 5 no se repite, por lo tanto va en esta zona. El elemento número 7 tampoco se repite, también iría en esta zona. El elemento número 8 se repite con B, entonces va en la zona central. Ahora vamos con el conjunto B. El elemento número 2 ya está puesto en la intersección, el elemento número 8 también, y me quedaría únicamente el elemento número 10 que no se repite. Ahora vamos a colocar los elementos faltantes para completar el universo. Y vemos que el universo está compuesto por los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué elementos faltarían? El 1 ya está aquí, el 2 está aquí, el 3 no está, por lo tanto lo coloco fuera. El número 4 no está, también lo coloco fuera. El número 5 ya está, el número 6 no está, también lo voy a colocar por fuera. El 7 ya está, el 8 también. El 9 no está, lo coloco por fuera. Y el número 10 ya está. Entonces ahí ya tengo ubicados todos los elementos de todos los conjuntos. Ahora vamos a calcular A menos B. Recordemos que la diferencia de conjuntos consiste en colocar los elementos del primer conjunto, pero que no se repitan en el segundo conjunto. Entonces, los únicos elementos que pertenecen a A, pero que no están en B, son 1, 5 y 7. Lo voy a escribir aquí. A, diferencia con B, es igual a 1, 5 y 7. Ahora el enunciado me pide que aplique complemento a lo que hemos obtenido. ¿Y qué cosa es el complemento? Es todos los elementos que están por fuera de ese conjunto. O en este caso, todos los elementos que están por fuera de lo que acabamos de calcular. Veamos. A menos B complemento es igual a... Veamos, los elementos que están por fuera de 1, 5 y 7 serían el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Y así he hallado la solución para el ejercicio número 4. El ejercicio 5 dice: sean los conjuntos y me dan los conjuntos M, N, P, me piden hallar M diferencia simétrica con N entre paréntesis, intersección con N diferencia simétrica con P entre paréntesis, pero a este último hay que aplicarle complemento. Lo primero que voy a hacer es hallar los elementos de cada conjunto para luego poder calcular lo que me piden en la línea final. Comencemos. Primero hallamos los elementos de M.
Y M dice que son los X que pertenecen a los naturales, tal que X es múltiplo de 3 y está entre 2 y 15. Como dice que es menor o igual a ambos lados de la X, puedo considerar los extremos, siempre y cuando cumplan que sean múltiplos de 3. El primer múltiplo de 3 que está comprendido en ese rango desde 2 a 15 es 3, luego sería el 6, luego el 9, luego el 12 y finalmente el 15. Ahora hallaré los elementos del conjunto N. N dice que son los X que pertenecen a los naturales, tal que X es múltiplo de 6 y está comprendido desde 4 a 30, también con menor o igual por ambos lados, por lo tanto puedo considerar los extremos siempre y cuando cumplan que sean múltiplos de 6. El primer múltiplo de 6 comprendido en ese rango sería 6, luego el 12, luego 18, 24 y 30. Ahora voy a hallar los elementos de P. Y digo, P son todos los naturales, pero que son menores o iguales a 16. Entonces voy a escribir, recordemos que los naturales comienzan en 1, y así sucesivamente hasta el 16. Ahora voy a hallar la primera parte del paréntesis que dice M diferencia simétrica con N. Recordemos que la diferencia simétrica es la unión de ambos conjuntos, pero sin considerar la intersección. Por lo tanto, los elementos que se repitan no se consideran. El primer elemento sería 3, el 6 se repite, así que no se considera. Luego el 9, el 12 se repite, tampoco se considera. Luego el 15, el 18, el 24 y el 30. Ahora hallaré N diferencia simétrica con P. Aplicamos lo mismo, unimos los elementos de ambos conjuntos, pero no consideramos la intersección. Me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, el 6 se repite, por lo tanto no lo considero. Continuamos 7, 8, 9, 10, 11, el 12 se repite, por lo tanto tampoco lo considero. 13, 14, 15, 16, 18, 24 y 30. Ahora voy a hallar el complemento de lo que acabo de calcular. Recuerden que el complemento es lo que está por fuera del conjunto o de lo que acabamos de calcular. En este caso, lo que está por fuera de N diferencia simétrica con P sería únicamente el 6 y el 12. Finalmente me piden la intersección entre M diferencia simétrica con N y el complemento de N diferencia simétrica con P, que son estos dos que hemos calculado. Por lo tanto, si yo voy a calcular M diferencia simétrica con N intersectado con N diferencia simétrica con P complemento, lo que debo colocar son los elementos que se repiten entre esas dos partes. Y si observamos, no hay ningún elemento que se repita, por lo tanto el conjunto queda vacío. Y esa es la solución para el ejercicio número 5. Si te sirvió el video, te agradeceré que le des un me gusta y te invito a que visites mi canal donde encontrarás más ejercicios de matemática, física y química. Deja en los comentarios sobre qué tema te gustaría que resuelva ejercicios y comparte este video con tus amigos para que más personas sigan aprendiendo.